minutos más de cortesía y con ese par de minutos vamos comenzando, empezamos con una presentación y a partir de ese momento entiendo que las personas que se vayan conectando pues se van acogiendo a al punto en el que estemos, en el que nos encontramos. Un minutito más. Bueno, en principio yo creo que más o menos podemos dar comienzo a la jornada. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por la confianza que nos habéis brindado para que podamos exponer lo que nos trae hoy a continuación en cuanto a temario. Por un lado, presentarme, yo soy Enrique García, soy responsable de negocio para Comunidad Valenciana y Murcia en Evolution. Tengo una cuota parte de participación en esta jornada, pero en este momento fundamentalmente lo que me trae es hacer la introducción a nuestro primer ponente y comentaros un poco. La jornada la hemos dado a llamar concesión de financiación a la justificación de ayudas, fundamentos clave para la gestión de proyectos de I+D+I, donde pretendemos daros a conocer una serie de conceptos que creemos que son claves para que podáis sacarle todo el partido a aquella actividad de I+D+I que realizáis. Queremos informaros de que queremos que sea un evento lo más práctico posible, con lo cual os animamos a que a través del chat lancéis todas las dudas, preguntas que podáis tener e incluso no vamos a esperar al final. Si podemos, os las vamos a ir resolviendo a lo largo del evento para que de alguna forma no sea solamente un hablar David Soriano y yo, al que ahora os presento, y en principio las va recogiendo Amy Murphy, nuestra responsable de marketing, y nos las va a ir trasladando en directo. Queremos ajustarnos a los tiempos, a los 40 minutos que tiene David y a los 30 que tengo yo. Sabemos que es muchas veces muy doloroso estar detrás de una pantalla sin poder participar, pero vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Si en algún tema lo vemos de forma muy superficial, vamos a estar a vuestra entera disposición para, después de la jornada, resolverlo de forma bilateral. Y bueno, sin más dilación, aprovecho para presentar a David Soriano Rubio, nuestro primer ponente, que es socio de ADN Audiciel, es especialista en auditorías, precios de transferencia y subvenciones, docente universitario, miembro del Consejo Asesor de la Universidad Miguel Hernández, es miembro del Colegio Oficial de Economistas de Alicante y a su vez del Consejo General de Auditores Fiscales. Tiene múltiples publicaciones técnicas y una amplísima experiencia como docente y ponente en eventos relacionados con este campo de conocimiento, y me he dejado un montón de cosas más que aparecen en su currículum porque me ha pedido que sea lo más discreto posible. Y sin más, le doy paso a David. Tienes el micrófono, la pantalla y adelante con tu tema. Muchas gracias. Pues nada, Enrique, muchas gracias a vosotros y a Evolution, si me permitís. Voy a levantarme y así hacemos. Me gusta hacer las presentaciones más dinámicas y voy a compartir pantalla, que no sé si estoy compartiendo, pero comparto pantalla y así podéis seguirme por donde consideréis. O bien entiendo que sí que se ve. Vale, perfecto. Sí, se ve, David. Como decía, ¿no? El agradecimiento, por supuesto, a Enrique y a Evolution por brindarnos esta oportunidad. Le he dicho que sea breve y que soy prudente. Ha leído muchos cargos y muchas cosas y además me ha transmitido la responsabilidad de que venís a escucharme a mí. Con lo cual, pues bueno, recojo esa responsabilidad, ¿vale? Y vamos a intentar compartir cosas. Vamos, ¿qué me lleva aquí? ¿Qué me trae aquí a esta sesión? Pues hablar de las subvenciones y hablar, sobre todo cuando quiera pasar esto, vale,
Vale, perfecto. Hablar de aspectos que muchas veces no le prestamos atención o nos despistamos o no los vemos o no quedan claros los criterios o incluso hay criterios contrapuestos en las mismas administraciones, pues bueno, vamos a intentar explicar algunas de estas cosas que nos pueden afectar en la solicitud de una ayuda y en la gestión. Vamos para enmarcarnos, ¿vale? Vamos a ser rápido, me he puesto un temporizador, ¿vale? Vamos a hablar de conceptos generales de las subvenciones con una pequeña introducción para enmarcarnos dónde estamos y ver qué nos puede afectar. Y vamos bueno, a poner en solfa, a hablar de algunos aspectos que tenemos que considerar como beneficiarios, tanto en la solicitud como en la ejecución, como en la justificación y otros aspectos que tendremos que considerarlos quizá a lo largo de toda la gestión de la ayuda, de todo el proceso de una ayuda. Y vamos a terminar con lo que está siendo estrella en estos últimos tiempos, ¿no? El impacto de la ley de morosidad en las subvenciones, ¿vale? Vamos a terminar con eso. Intentaremos enmarcarnos y saber dónde estamos. Conceptos generales de las subvenciones. Me permitís que hable un minutito de mi libro, ¿vale? Los auditores que hacemos en subvenciones y por qué os estaréis dando cuenta los que os dediquéis habitualmente a esto de que cada vez más administraciones requieren pues un informe de auditoría de subvención. ¿Y por qué? Primero porque somos independientes. Segundo, porque tenemos responsabilidad. Nosotros cuando firmamos un informe firmamos con responsabilidad. Si no hacemos bien nuestro trabajo, pues tendríamos o podríamos tener, o de hecho tenemos una responsabilidad. Y tercero, porque nuestra profesión está obligada a una formación continua. Es decir, tenemos que hacer unas horas anuales, estamos regulados en eso, y tenemos que estar pues formándonos continuamente. Y ahí nos pone, pero en última instancia, pues también somos un primer filtro para las administraciones. Nos estamos utilizando, entre comillas, utilizando como primer filtro para, pues eso, pues para pues, falta de recursos en las administraciones o lo que sea, pero la verdad que estamos filtrando bastante trabajo, bastantes problemas. A partir de ahí, pues poco más. Eso es lo que hacemos en subvenciones. ¿Y dónde podemos actuar los auditores o dónde se nos requiere? Pues tenemos actuaciones sobre la actividad subvencionada, es decir, nos requieren sobre un proyecto en cuestión que auditemos algo, ¿vale? El auditor en materia de subvenciones trabaja bien en informes de revisión de cuentas justificativas o bien con emisión de encargos de procedimientos acordados. Eso el cliente en principio no le impacta qué diferencia hay, pero hay mucha diferencia entre un informe de revisión de cuentas justificativas o un encargo de procedimientos acordados como puede ser el IPA, el informe de procedimientos acordados del periodo medio de pago, ¿vale? Esas son actuaciones sobre la actividad en sí y después tenemos, bueno, tenemos de fondos nacionales, evidentemente, y de fondos europeos, que aquí tenemos, pues eso, todo tipo de ayuda, ¿vale? De H2020, Horizon, Programa Marco, etc., ¿vale? Que ahí estamos en un CFS, en un Certificate Financial Statement. Eso es lo que hacemos los auditores en base al proyecto, pero después también las subvenciones pueden requerir que el auditor trabaje en otro tipo o que realice otro tipo de encargos. En primer lugar, no es habitual, pero las empresas que reciben fondos públicos por más de 600.000 euros tienen obligación de auditoría de cuentas anuales, ¿vale? No es habitual verlo, pero que lo sepáis, ¿vale? Porque esto al final no lo están controlando desde los registros mercantiles, pero que sepáis que eso está ahí. Y después también nos requieren muchos emisión de distintos certificados, certificado del periodo medio de pago, certificado del nivel de gastos de I+D para aportarlo a proyectos de I+D y demás, y otro tipo de certificados. Una vez sabemos cómo o qué tenemos que hacer los auditores en este caso, vamos a entrar ya en materia normativa de subvenciones, donde vamos a hablar de ciertos conceptos. ¿Dónde está regulado habitualmente o qué nos regula habitualmente? ¿O cómo se regula todo el proceso de una subvención? La Ley General de Subvenciones, el Reglamento de Subvenciones y otras normas que igual no son normas, como por ejemplo los manuales, pero que tienen la misma eficacia que si fuera una norma, ¿vale? Y después en el ámbito europeo tenemos los fondos estructurales de eBay, por poner un ejemplo, ¿no? Que es lo más habitual, tener fondos estructurales, que
posiblemente estén gestionados por administraciones públicas nacionales, ¿vale? De tal forma que, bueno, pues aquí vemos que al beneficiario en principio tiene que estar alerta de todo este tipo de normas. Sí que es verdad que casi es mejor interpretar las normas de abajo arriba cuando estemos en una subvención, es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta son todos esos anexos y documentos, manual de instrucciones que tenemos que cumplir con ello, ¿vale? Y la regulación de una subvención casi nunca debe de contradecirse en todo este camino. Es decir, lo que dice el manual de instrucciones no puede contradecirse con lo que dice la convocatoria, con lo cual nuestra normativa como beneficiarios, como auditores o como consultores estrella debe ser los manuales de instrucciones y las convocatorias, que es donde principalmente tenemos que estar ahí. Y después, bueno, los auditores pues tenemos otro tipo de normas que nos puede aplicar, ¿vale? Y otras normas que hay que considerar a lo largo de toda la ayuda y que no son propias de la propia ayuda, como por ejemplo normas mercantiles, tener diligencia de los libros, estar en concurso o no estar en concurso, bueno, las normas sociales, es decir, si tengo la obligación de tener contratados trabajadores minusválidos, pues tengo que saberlo, porque seguramente me lo puedan requerir o pedir. Es decir, aquí hay que tener en cuenta determinadas normas que igual no están directamente relacionadas o escritas en esos manuales y en esas convocatorias. Conceptos generales. Vamos a hablar de los conceptos para enmarcarnos muy bien, ¿vale? ¿Qué es una subvención? ¿Vale? Y dónde están los regímenes jurídicos, ¿vale? Esto lo vamos a obviar, pero ¿qué es una subvención? Sí que es importante conocerlo, porque al final tenemos una entrega de fondos sin contraprestación y fondos públicos, ¿vale? Con lo cual eso requiere un control, que por eso estamos aquí, ¿no? El control de los fondos públicos se ejercitará en este caso por las administraciones. Sujeta al cumplimiento de lo que dije que iba a realizar, es decir, para que sepamos que lo que decimos en la memoria de solicitud, pues de alguna forma nos obligan a cumplir esas condiciones, ¿vale? Sujetas al cumplimiento de realizar algo y debiendo cumplir determinadas obligaciones materiales y formales, ¿vale? Entonces, pues bueno, el proceso de la subvención o de la justificación comienza en la solicitud, ¿vale? Y el régimen jurídico, pues bueno, nos aplica la Ley General de Subvenciones, etc. Y en su caso, en los fondos europeos, nos aplica la Ley General de Subvenciones de forma subsidiaria. En principio son los fondos de la Unión Europea los que mandan, en este caso, pero de forma subsidiaria la Ley General de Subvenciones. Ley General de Subvenciones y Reglamento, artículo 10 siguientes, planes estratégicos. Vale, simplemente que sepáis que, ¿por qué es importante el plan estratégico en las administraciones? Cuando nos requieren, cuando nos revocan una ayuda o cuando nos minoran, lo que están haciendo es incrementar incumplimientos en un programa de subvenciones. Con lo cual, cuanto más incumplimientos hay en esos programas de subvenciones, más problemas hay de cumplir estos planes estratégicos y más posibilidades de que caiga una línea de ayudas, ¿vale? Con lo cual, ¿a qué nos lleva esto? A conocer que ni a la administración, ni al beneficiario, ni al auditor, ni a nadie le interesa que haya incumplimientos en este caso, porque al final lo que puede impactar es en los presupuestos públicos, ¿vale? Eso sí, no nos interesa que haya incumplimientos, pero también en la medida que hagamos las cosas como nos dicen y demás, pues tendremos menos problemas. Las bases reguladoras de una subvención no vamos a hablar, pero en principio sería lo que la norma marco de a partir de cómo se va a regular una ayuda, ¿vale? Digamos que sería una regulación pues más de conceptos y más de hacia arriba, ¿no? Que después iremos descendiendo en las convocatorias y manuales y resoluciones, ¿vale? Principios generales que hay que cumplir en las subvenciones o que manda la Ley General de Subvenciones que deben de cumplir las ayudas, pues al final la gestión de las ayudas se realizará atendiendo a esos principios, el principio de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Eso es lo que dice la ley. Es decir, cuando nos piden
cuando nos piden fotos, cuando nos piden aportar un cartelito, cuando nos piden el logo de una ayuda, pues principalmente es por todo eso. Al final, que se sepa que, pues bueno, que se están aplicando fondos públicos a ese tipo de cosas. Evidentemente, las subvenciones, además de que se sepa y que respeten determinados principios, también deben medirse la eficacia de la ayuda, ¿no? La eficacia de los objetivos que busca. Por ejemplo, una subvención que se destina a la formación profesional para habilitar o capacitar a 500 desempleados, pues evidentemente se debe poder justificar al final de la ayuda que se está cumpliendo ese objetivo de formar a los 500 desempleados, actas, por lo que sea, ¿vale? Y eficiencia, además de medir la eficacia, ha de ser eficiente. Pues, por ejemplo, si se da ayudas para reducir los consumos energéticos, pues al final tendrá que tener una determinada justificación y un análisis de ese coste-beneficio que se pueda justificar esa reducción de emisión de gases, ¿vale? Esos son los principios que hay que cumplir. En principio, esto es lo que dice la Ley General de Subvenciones. Evidentemente, cada ayuda regula las cosas de una forma distinta. De tal forma que este sería el proceso de una ayuda, ¿vale? El proceso tipo de una ayuda, cualquiera. Empezaría el proceso o el procedimiento de una ayuda con el plan estratégico, donde en la parte de abajo, digamos que sería todo el proceso que recoge la administración en este caso, o que tiene que intervenir la administración, y a partir de aquí, a partir de la convocatoria, tendríamos base, plan estratégico, base reguladora y convocatoria. A partir de ahí es donde entraría el beneficiario. Es decir, ya tiene que preparar su memoria de solicitud, tiene que preparar sus instrucciones, bueno, lo que le pidan en la convocatoria para presentarlo, ¿vale? A partir de aquí entra el beneficiario, entra en la solicitud, como hemos dicho, las memorias de solicitud condicionan lo que pasará en todo este proceso, en el sentido en que yo tengo que medir pues lo que voy a hacer y tengo que decir lo que voy a hacer. Vendrá la ejecución donde el beneficiario irá incurriendo en gastos, incurriendo en recursos y realizando cosas, y vendrá la justificación, que es, bueno, pues en este caso también es donde podríamos entrar o entramos los auditores privados, en este caso, ¿vale? ¿Y por qué auditores privados? Porque después nos queda otra fase que sería la de comprobación y control, donde podemos tener también auditores públicos, es decir, la intervención de la administración que sea, no dejan de ser auditores públicos. Como beneficiarios nosotros no acabamos aquí, no acabamos en la justificación, ¿vale? Porque después tendremos unas obligaciones de tener documentación, tener disponibilidad y poder justificar cosas para cuando me venga o me pueda venir la intervención en este caso, ¿vale? Eso serían las fases que hay que cumplir y a partir de aquí ya hablamos de plazo, ¿vale? Plazos de solicitud, ¿vale? Importante este timing. La fecha de inicio de un proyecto siempre debe ser menor o igual a la solicitud, menor o igual a la ejecución, evidentemente, con sus ampliaciones que toque y demás, y menor o igual a los requerimientos, si los hay, y por tanto, digamos que el periodo entre el inicio del proyecto y la justificación sería todo el desarrollo del proyecto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el tema de plazos? ¿O qué dice la ley en el tema de plazos? Que se determinarán las bases reguladoras o convocatorias. Y sí que dice la ley que a falta de previsión, es decir, si no dice nada ni la convocatoria ni las bases reguladoras, se entiende un máximo de 3 meses desde la finalización del plazo de realización de la actividad. Desde que acabo el proyecto, tengo 3 meses para justificar si en una ayuda no se regula la fecha de fin, ¿vale? Ampliaciones de plazo es un procedimiento administrativo. Es decir, no me da tiempo a acabar el proyecto, seguramente la convocatoria, las bases reguladoras regularán esto, regularán cuándo ampliar el plazo o no, pero si no hay previsión, o sea, si no se dice, 1,5 meses, ¿vale?, de ampliación de plazo. Como un procedimiento administrativo es la mitad del procedimiento normal. Importante que sepáis esto, es decir, se me olvida justificar por lo que sea. El otro día recibí un comentario sobre esto. Oye, que no es justificado. Pues que sepáis que la ley General de Subvenciones permite, perdona, más que permite,
obliga a la administración a requerir. Es decir, no te pueden revocar. Si no has justificado o se te ha olvidado, a priori no te pueden revocar de facto. Es decir, la ley dice que se le requiere al beneficiario en un plazo improrrogable de 15 días. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, que sepáis que esto existe, a pesar de que muchas administraciones dicen si no justificas el plazo, te quito todo el proyecto. Esto en cuanto a plazos. Aspectos a considerar en la solicitud. Bueno, el artículo 13 que regula la condición de beneficiario. ¿Quién puede presentarse una ayuda? Lo que dice el artículo 13, pues podrán ser beneficiarios los que digan ayuda o los que realicen actividades concretas. Por ejemplo, pueden obligar una ayuda, o sea, puede salir una ayuda para determinados CNEs y no para otros. Con lo cual, ahí no hay beneficiarios que, o sea, los que no cumplan ese criterio de CNE no podrán entrar. O los que no tengan licencia ambiental para dicha actividad no pueden entrar a esa ayuda. Entonces, podrán ser beneficiarios los que estén regulados y en ningún caso no podrán ser beneficiarios todos estos, ¿vale? ¿Quiénes no podrán ser beneficiarios por norma? Pues normalmente quien tenga alguna causa por incumplimiento de resoluciones, alguna sanción, algún delito de prevaricación, etc, etc, etc. Pero lo más importante, o lo que surgió a partir de la ley CREA y CRECE, es que no podrán ser beneficiarios aquellos que no cumplan con el periodo medio de pago, siempre hablando de 30.000 euros, siempre que la ayuda sea superior a 30.000 euros, y aquellos sujetos regulados en esta ley, aquellos a los que le aplique esta ley, ¿vale? Obligaciones de los beneficiarios, pues obligaciones. Hacer el proyecto, justificar, pagar, estar sujeto al control, bueno, pues adoptar la medida de difusión, esto todos lo sabemos, pero es importante que lo leáis en cada ayuda, ¿no? ¿Qué obligaciones tenemos? Financiación de las actividades. Ley General de Subvenciones. ¿Qué dice? Que una subvención, lo que viene a decir el artículo 19 de la Ley General de Subvenciones, que algo que estoy presentando un proyecto no puede recibir más del 100% de ingresos. ¿Me explico? Si tengo una factura que estoy presentando un proyecto, yo no puedo obtener una subvención del 100% y además cobrar por ello. Por ejemplo, un curso, ¿vale? Si me subvencionan un curso al 100% y tengo una factura de 1.000 euros, ¿vale? La subvención será de 1.000 euros, pero entonces no puedo cobrar por el curso. O si cobro, tengo que devolver la parte que toque, ¿vale? La parte que haya cobrado. De forma que el coste de la actividad, el coste de los recursos, siempre debe ser igual, mayor o igual a la subvención, más otras subvenciones que pueda recibir, más subvenciones o ingresos públicos o privados, más los ingresos financieros que pueda tener de fondo. Es decir, si me anticipan un dinero y me dan un rendimiento en una cuenta corriente, lo tengo que decir y minoraría la ayuda. Vale, ¿coste qué es? Pues lo que se justifica. Otras ayudas, pues igual, públicas o privadas. Ingresos financieros, pues hemos hablado. Ya empezamos a hablar de admisibilidad. Es un criterio que ha aparecido en los fondos estructurales. Lo que antes se llamaba subvencionabilidad o gasto subvencionable, ahora se denomina admisibilidad. El criterio es el mismo, ¿vale? Importante. Gasto subvencionable es el efectivamente incurrido, el realizado, ¿vale? Por eso en muchas ayudas piden informes de proveedores, de asesores, es decir, vale, yo tengo una factura, pero demuéstrame que ha hecho ese que te ha facturado, pues el efectivamente incurrido con ese informe que me solicitan, pues en teoría quedaría cubierto y realmente abonado. Después hablaremos de qué es o qué significa realmente abonado. Es decir, que exista una transferencia de dinero u otros derivados que ahora hablaremos sobre ello, ¿vale? Aquí ya vamos a hablar sobre eso. Gasto elegible es el gasto admisible, que es el elegible sí o sí está incurrido y pagado, es decir, gasto realizado y pagado, que es el gasto incurrido, el devengado, importante también, normas contables devengado. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que se incluyen mantenimientos en determinados proyectos que ese mantenimiento puede cubrir un año, puede cubrir varios años. Tendré que ver qué parte de ese mantenimiento se puede meter en el periodo de la subvención, ¿vale? Y gasto admisible o elegible es susceptible de subvencionar. El periodo de elegibilidad lo marca la convocatoria, es decir, desde que me digan, y aquí
Enrique nos hablará del efecto incentivador, es decir, o antes de la ayuda, o antes de la solicitud, o no, a decirlo más clara la convocatoria, y al final hasta que se permita ejecutar el proyecto. En defecto, hasta el 31 de diciembre. Eso es periodo de elegibilidad, desde cuándo me permiten o hasta cuándo me permiten presentar facturas. Y una cosa importante que en teoría no hablamos de fecha de factura, hablamos de fecha de incurrir el gasto o comprar el beneficio. Es decir, a veces puede diferir la fecha de factura de la fecha de incurrimiento del gasto o del periodo de elegibilidad. Efectivamente pagado, importante. ¿Qué se entiende por efectivamente pagado en materia de subvenciones? Estamos hablando de Ley General de Subvenciones. Estamos hablando de la madre que regula todas las ayudas, ¿no? Efectivamente pagado, dice la norma, que es aquel que antes de finalizar el periodo de justificación, antes de que finalice la presentación donde toque, deben estar pagados los gastos. Y se considera, dice la ley, se considera efectivamente pagado si hay efectiva salida de fondos, es decir, los euros salen y se puede acreditar, evidentemente. También habla que la cesión del derecho de cobro de la ayuda en beneficio de un proveedor, eso se puede considerar efectivamente pagado. Y eso, el otro día una administración local me hizo una consulta sobre esto y se solucionó la cosa así. Es decir, si tú cedes el derecho del cobro de la subvención hacia el proveedor, en teoría, la obligación con el proveedor ya está liquidada a efectos de subvenciones, ¿vale? Ojo con los efectos mercantiles garantizados. ¿Qué significa eso? Que eso está muy de moda ahora en las entidades financieras. Los confirming, ¿vale? Hay que diferenciar qué es un confirming con recurso y qué es un confirming sin recurso. En teoría, el efecto mercantil garantizado equivale a pago, siempre y cuando se liquide o se extinga la deuda comercial, ¿vale? El confirming sin recurso es aquel donde tú entregas al banco el derecho de pago, el derecho de cobro de un proveedor frente a ti, se lo entregas al banco y el banco dice, vale, pues yo ya me olvido, ¿vale? Ya hemos liquidado la deuda comercial y aparece una deuda financiera, aparece una deuda con el banco, pero no deuda comercial, eso es sin recurso. Los con recursos, evidentemente, no deja de ser más que una financiación, ¿vale? Y, en principio, no entraría en eso. Vale, yo aquí hago una pregunta. ¿El efectivo se puede utilizar o se permiten ayudas? Si la convocatoria dice que no, pues en teoría pues, no se podrá. Pero si nada dice la convocatoria, en tanto en cuanto no incumplas la ley de pagos en efectivo de los 1.000 euros, ¿por qué no? ¿Vale? Evidentemente, intentemos evitarlo, ¿vale? Intentemos evitar el efectivo, que ya sabéis lo que pasa últimamente con esto, ¿vale? Y, efectivamente, pagado, el plazo de pago. Cuando una factura se paga fuera del plazo de pago, no se entiende efectivamente pagada a efectos de ayuda, ¿vale? Es decir, esa factura no la puedo imputar en una ayuda. Después hablaremos de los plazos de pago al final, ¿vale? Pero en teoría esas facturas no se pueden presentar. Bueno, gastos subvencionables. Vamos a hablar aquí de las 3 ofertas. ¿Cuándo solicitar las 3 ofertas? La ley dice que solicitaremos 3 ofertas siempre que superemos los 15.000 euros, ¿vale? Si somos administración pública, tendrá un procedimiento. Si somos empresa privada, tendrá otro procedimiento. Elección según el principio de eficiencia y economía, es decir, ¿tengo que elegir siempre al más barato de los 3? No, pero si no lo elijo lo tengo que justificar, el porqué, ¿vale? Este es mejor que el otro o lo que sea. Excepciones a no tener las 3 ofertas cuando no existe el número de proveedores en el mercado, es decir, cuando nadie hace lo que yo quiero que haga, ¿vale? No hay proveedores que hagan lo que yo busco y aquí no vale en mi proveedor habitual y todas esas cosas, ¿vale? O cuando el gasto se ha realizado con anterioridad a la subvención. Es decir, si yo no tenía obligación de pedir 3 ofertas, sale una subvención y puedo aportar lo que estaba haciendo antes, pues en principio no tengo obligación de este procedimiento, ¿vale? También importante, si no se justifican las 3 ofertas, lo que dice la norma es que la administración puede pedir, y aquí sí que es una posibilidad, no es una obligación para la administración, puede pedir una tasación pericial contradictoria, que se llama una tasación de un tercero, ¿vale? Para que me valore
el servicio en este caso. Bienes inventariables, no vamos a hablar sobre ello. Gastos subvencionables a efectos de la Ley General de Subvenciones, pues tampoco vamos a... Bueno, las amortizaciones sí que vamos a decir que a priori, aunque casi todas las ayudas regulan las amortizaciones como el tipo de la norma fiscal, los tipos de amortización de la norma fiscal, ¿vale? Las amortizaciones se contabilizan según el Plan General Contable. Es decir, puede diferir los tipos de amortización fiscales de los contables, ¿vale? Por ejemplo, contablemente, si compras un inmovilizado y solo lo vas a utilizar para el proyecto, se podría amortizar el 100%. Contablemente estás habilitado a amortizar el 100% del proyecto, ¿vale? Indirectos, pues ya sabéis que algunas ayudas lo regulan de una forma o de otra, ¿vale? El 7% sobre el total, el 15% sobre los gastos de personal, el 25% sobre todo, ¿vale? Otros gastos que se pueden meter en ayuda, por ejemplo, el coste del auditor si lo prevé la norma, si no, pues no se puede meter, y cualquier asesoría jurídica, financiera y demás, ¿vale? Perdona, David, te puedo interrumpir un momento. Mira, tenemos Por supuesto. un par de preguntas de dos de nuestros asistentes. Uno nos pide, por favor, volver un segundo a lo del confirming y nos pregunta si tengo confirming, ¿se puede justificar un gasto con la orden de cobro de mi banco o hay que acreditar la salida de los fondos del banco del beneficiario? En este caso, se puede acreditar con, yo que pido estas cosas, el contrato del confirming, el contrato de la bolsa, donde diga el contrato que, porque a veces los bancos no hacen el juego de que entra el dinero y vuelve a salir, ¿no? Es decir, que se extingue la deuda comercial y pasa a una deuda financiera. En el contrato dirá si eso se extingue o no. En otras ocasiones, el tercero tiene que aceptar eso, ¿vale? Si hay una aceptación del tercero me refiero al proveedor, pues a priori esa deuda comercial ya está extinguida. Y contablemente, que pase a la cuenta contable 520, que no se quede en la 400 de proveedores, ¿vale? Perfecto. Otra pregunta, David. ¿Se puede sustituir las tres ofertas por una declaración de proveedor único? ¿En qué casos? Eso es lo que hemos comentado. Se puede sustituir en... me estoy yendo hacia el contrario. Si no se presentan las tres ofertas, no se justifica adecuadamente la selección. Bueno, perdón. ¿En qué casos se puede Sí. justificar la existencia de proveedor único? Pues en los casos en los que en el mercado no existan otros proveedores que hagan lo mismo que estoy pidiendo. Yo que recomiendo en estas cosas crear un expediente, una memoria antes de que he hecho búsquedas en internet, he hecho búsquedas en no sé dónde, he hecho búsquedas en lo que sea, porque no es lo mismo buscar al proveedor de una vacuna de la COVID que un proveedor que hace ventanas. Proveedores que hace ventanas hay millones, ¿no? Pues eso sería. Y no importa que sea nacional o que sea extranjero. Si es extranjero, pues en teoría debería estar obligado también a pedir el presupuesto, siempre será más caro. Pero es una justificación técnica, en este caso. David. Sí, ¿Seguimos? otra pregunta más, pero nos entra por otro medio y no aparece aquí. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede utilizar una factura de material que ha sido activada para la justificación económica de una subvención? ¿Se puede justificar una factura de material que ha sido activada? A priori, si entra dentro de los gastos subvencionables, ¿por qué no? Hay una cosa que hay que deslindar, o hay que intentar deslindar. El gasto subvencionable y el criterio contable no tienen por qué coincidir siempre, ¿vale? Entonces, lo único que sí que hay que tener claro es el concepto de contabilidad separada, de trazabilidad entre la contabilidad y la ayuda. Eso tenerlo claro también. Pues no hay más preguntas. Adelante, David. Vale. No subvencionables en ningún caso, primero los tributos que se puedan recuperar, ¿vale? El IVA, si lo recupero, no es subvencionable. El IVA, si me lo devuelven, sí, al revés. No, el IVA, si lo recupero, no es subvencionable, y si no recupero el IVA, podría formar parte del gasto subvencionable. Y no subvencionables en ningún caso
todo aquello que no sea directo a un proyecto. Me explico. Intereses de financiación, ¿vale? Los intereses no dejan de ser de cómo financias algo, por lo cual no forma parte de un coste directo de un proyecto. Las sanciones, etc., etc., eso tampoco es subvencionable, lógicamente, ¿vale? No me van a enviar fondos públicos por sanciones, ¿no? No nos van a restituir fondos públicos por sanciones. Vale, bueno, dos segunditos. Subcontratación. La ley regula la subcontratación y aquí hay un hilo muy fino entre qué es contratación y qué es subcontratación, ¿vale? Yo siempre lanzo esta duda a la convocatoria. La convocatoria debe regular qué es una contratación y una subcontratación. Si no lo regula y he presentado una solicitud y me la han aprobado, pues muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Es decir, ahí ya me están habilitando a presentar cosas. Pero, ¿qué sería una subcontratación? Pues algo que yo puedo hacer, lo subcontrato a un tercero, ¿vale? En este caso, cursos, ¿vale? Una empresa que se dedica a la formación, que tiene profesores internos, ¿vale? Pues imaginaros que tiene esas dos opciones. El contratar a un tercero externo sería una subcontratación y que imparta el curso mi profesor, pues no deja de ser unos recursos internos. Pero contratar, por ejemplo, aulas, si yo me dedico a formación y contrato aulas, eso es una contratación, no es una subcontratación, ¿vale? Esta sería la diferencia. Evidentemente, es complicado. Aquí dice la norma de la Ley General de Subvenciones. Primero, que el subcontratista tiene las mismas obligaciones que el beneficiario frente a la administración. Es decir, es responsable de hacer la actividad y tiene un deber de colaboración. Segundo, que normalmente las ayudas regulan un porcentaje máximo de subcontratación, normalmente el 50%. Es decir, no tiene sentido que presentes una subvención a algo y subcontrates el 100%, porque el beneficiario no eres tú, eres el subcontratado. Si la subcontratación supera el 20% del proyecto o los 60.000 euros, a priori contrato escrito. Vale, a priori no, lo que dice la ley. Después, lo que diga cada administración es distinta. Y no se puede subcontratar, sobre todo, a las partes vinculadas. Eso normalmente todas las convocatorias dicen, no se pueden presentar gastos de entidades vinculadas. ¿Y qué es una entidad vinculada? Es otro tema. Aspectos a considerar, bueno, de personal, cómo se calcula normalmente, ¿vale? Coste hora, que tenemos un gasto financiable, unas horas incurridas, normalmente con partes de trabajo, por un coste hora, ¿vale? Y el coste hora, ¿cómo se calcula? Gastos salariales, seguridad social y laboral, y horas totales. A partir de aquí, cada administración regula esto de una forma. ¿Se incluyen los incentivos? ¿No se incluyen los incentivos? Las horas convenio, 1.720 horas mensuales, horas anuales, bueno, cada uno habrá que ir a las convocatorias. Gastos en general, habitualmente facturas. Y la norma suele decir que cumplan el reglamento de facturación, ¿vale? Pero no hay que olvidar que también dice la norma que se admiten otros documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa, una escritura, una hoja de dietas. Eso no son facturas, pero se pueden admitir en determinados momentos, ¿vale? Bueno, debe tener una relación con el proyecto. Lo que decíamos en solicitud debe de ser lo que estemos justificando. Debe haber una trazabilidad y evidentemente incluidos en la memoria técnica. Las amortizaciones ya hemos hablado de la problemática criterio contable y fiscal. Después muchas de estas cosas hay que explicarlas también a los técnicos de las administraciones, ¿no? No solo hay que sabérselo, sino hay que saber trasladarlo. De forma que lo que llamamos pista de auditoría, ¿vale? El conjunto de documentos que permita acreditar un gasto deberá estar formado por el documento del gasto y el documento del pago. El documento del gasto que puede ser la factura, el propio pago, la orden de transferencia y el extracto bancario, ¿vale? De donde veamos que sale el dinero. Y a veces, pues requieren otro tipo de documentos por en medio, siempre con trazabilidad, una referencia ID, ¿vale? Una trazabilidad entre documentos. Contabilidad separada, simplemente decir que es algo que no está regulado y que cada administración lo considera de una forma. Lo que dicen las ayudas es que se debe trazar el gasto presentado en la justificación por la contabilidad. Es un requisito para que se pueda comprobar a posteriori por la intervención, pues que el gasto no está dos veces. Ese es el resumen de todo y que hay una relación
unívoca. Otros aspectos, efecto incentivador y modificaciones del proyecto. Ojo, las modificaciones sustanciales y no sustanciales debemos controlar a lo largo de la ejecución del proyecto si se me desvía o no el propio proyecto. Me quedan, creo que 5 minutitos, con lo cual vamos a hablar del periodo Sí, de pero te tengo que interrumpir nuevamente, David. Una nueva pregunta, una duda. Vale. Buenas, una duda. ¿Por qué el justificante de pago de por sí no es suficiente y hay que acreditar también la salida de los fondos con el extracto bancario? Pues fácil, porque yo una orden de transferencia la puedo tirar hacia atrás. Y si no sale el dinero, ¿vale? Por eso, o un efecto, un pagaré. Un pagaré no es una salida de dinero. Un cheque sí puede tener validez de mercantil a efectos de pago, pero por eso, al final hay administraciones que piden los 3 documentos, nosotros solemos pedir los 3 documentos también, y hay administraciones que piden factura y documento, orden de transferencia, pero tú la puedes tirar hacia atrás, tienes 3 días para decir me equivoqué, no, ¿vale? Creo que 3 días, no estoy seguro. Y evidentemente no me van a restituir fondos que no he pagado. No me van a pagar fondos públicos que no están efectivamente pagados, ¿vale? Periodo medio de pago, bueno, cronología. Esto, la ley de pagos lleva desde 2004 con distintas modificaciones, con una interpretación del ICAC. El ICAC es el Instituto de Auditoría de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, quien nos regula a nosotros. ¿Y por qué llamo la atención sobre eso? Porque es quien establece los criterios de cómo se calculan los periodos medios de pago. Hay una resolución, RICAC significa resolución del ICAC, de información en la memoria. Y ahí dice pues, cosas que nos afectan, ¿vale? Y después la ley Crea y Crece, que entró como elefante en cacharrería, ¿no? Se pedía el 100% de los pagos y se modificó en 2023 hacia atrás, modificó el artículo 13.3 bis, el 13 es la condición de beneficiario, y modificó el artículo 22 bis, que es cómo se realiza el informe de procedimientos acordados, ¿vale? Eso es un poco como va. Tenemos que saber que, primero, conceptos de la ley de morosidad, a quién aplica, sujetos y operaciones, cómo se determina el plazo, cómo se determinan los 30 o 60 días y qué condiciones hay que tener para todo lo anterior. Vale. Ámbito de aplicación. ¿A quién aplica la norma de la ley de pagos? Porque a quien no aplique no le obligará en materia de subvenciones, evidentemente. Bueno, pues dice el textual, dice pagos en operaciones comerciales, pues ya sabemos, primera condición, operaciones comerciales entre empresas, ¿vale? O entre empresas y la administración. El concepto de empresa es más amplio que el de persona física. Es decir, un autónomo se entiende empresa a estos efectos porque es una operación comercial. ¿Vale? Incluye las de administraciones públicas, bueno, en teoría todos. Y sin diferencia de país. Es decir, aplica a las importaciones, aplica a las nacionales, aplica a todo. ¿A quién no aplica? No aplica por definición a estas operaciones. A las comerciales de consumidores. Es decir, ir a comprar una tienda yo como persona física, en principio no me aplica la ley de pagos. Los intereses en general tampoco aplica la ley de pagos. Las indemnizaciones por daños en principio tampoco. Las deudas en procedimientos concursales, ¿cómo le va a aplicar la ley de pagos en un procedimiento concursal? Sino que proviene el otro. Y no aplica por definición a los proveedores de inmovilizados y a los proveedores de leasing, de arrendamiento financiero, por definición, ¿vale? Porque además, contablemente no están en deudas comerciales, están en deudas financieras. La 523, un proveedor de inmovilizado. Por eso también empecemos a contabilizar como toca para escapar, entre comillas, o diferir el problema de esto. Los proveedores de inmovilizados, por definición, no aplican. Vale. Consulta del BOICAC. BOICAC es el boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Lo que dice la consulta es, ¿la norma aplica o no aplica a determinadas entidades? ¿Y a qué entidades? Pues dice, aplica a las sociedades mercantiles en general, las mercantiles son las SL, SA, etc., etc., las reguladas aquí, las cooperativas, en la medida que realizan actos de comercio, y no aplica a asociaciones, fundaciones y demás SPL. En teoría, la ley de pagos, es decir, esas entidades están protegidas por la condición de beneficiario. No tienen que justificar eso, a priori, ¿eh? Otra cosa es que la administración lo pida.
Vale, determinación del plazo de pago, pues 30 días naturales desde la recepción de las mercancías o la prestación de servicios. Eso es importantísimo. Recepción de mercancías o prestación de servicios. A partir de ahí empieza a computar el plazo, con independencia de la fecha que tenga la factura. Nosotros solemos trabajar en... Nuestras facturas suelen ser el 50% por adelantado y el otro 50% a la entrega del informe. Hasta que yo no te entrego el informe, en teoría no empieza a computar el plazo. Si no tenemos un acuerdo anterior, es decir, la primera factura, en teoría, no entraría dentro de los días nacionales, ¿vale? La RICAC, que hemos dicho, la resolución de RICAC, dice que a falta de información fiable de cuándo han entrado las mercancías o cuándo se ha prestado el servicio, la fecha de factura será la que mande, ¿vale? Pero si tenemos información fiable, no tiene por qué mandar la fecha de factura. Plazos de pago se pueden ampliar, pero siempre hasta 60 días. No se pueden ampliar más de 60 días. Reserva de dominio, pues si hay una reserva de dominio, comenzará cuando termina la reserva de dominio y se pueden agrupar facturas. Y me he vuelto hacia atrás. Vale, obligaciones de información. En las cuentas anuales, ¿quién tiene que hablar de estos periodos de pago? Pues las empresas que superen durante 2 años estos importes, ¿vale? Deben de dar información en su memoria. 4 millones de activos, 8 millones de cifra de negocios y 50 empleados. Hay un anteproyecto que veremos a ver si entra en vigor en 2025, que sube los límites bastante, ¿vale? En teoría, el resto de empresas en sus cuentas anuales o en sus memorias no tienen que hablar del cumplimiento del periodo medio de pago. Bueno, un ejemplito. Y lo importante del ejemplito es esta parte de abajo. Hay que cumplir con estos porcentajes. El 90% de las facturas del total del año han de estar pagadas en plazo. En euros, o aquí millones de euros, y en unidades. ¿Por qué? Porque la norma nos dice si euros o unidades, pues, con lo cual hay que cumplirlas todas. Más información de memoria. ¿Cómo se ve el impacto de esto en el caso de las subvenciones? O sea, un esquema de aplicación. Impacto en subvenciones. Para la condición de beneficiario, primero mido a ver si estoy en alcance, si me aplica o no, y después cómo lo acredito. Hay 3 formas de acreditar. Si soy una empresa pequeña, hablaremos cuáles son los límites de esa empresa pequeña, con una declaración responsable sería suficiente. Yo, empresa, cumplo con la ley de subvenciones. Si soy una empresa grande y en la memoria digo que cumplo con certificado de auditor. El auditor ha hecho pruebas sobre lo que dice la memoria y está correcto. Y si no cumplo en la memoria o no tengo la posibilidad de certificado de auditor, con un informe de procedimiento acordado. Eso es decir, a una fecha determinada se cumple eso, con ese 90%. Y no puede ser, no tiene por qué ser el cierre. Condición de beneficiario, creo que voy pasadillo, y gastos subvencionables. ¿Qué es el gasto subvencionable? Pues primero, ver si me aplica o no y cómo se acredita. Tengo la factura pagada en 30 días, ya está. David, te interrumpo para una nueva pregunta. Buenos días, me gustaría que aclarara el hecho de que el inmovilizado no está sujeto a la ley de morosidad. No le he entendido bien. Definición, lo dice la norma, los proveedores de inmovilizado. ¿Y dónde lo dice? En esa resolución del ICAC que hemos visto antes. Resolución del ICAC de la información de la memoria del PMP, ¿vale? Aquí veis de 29 de enero del 2016, donde dice los proveedores de inmovilizados no computan efectos del cálculo de las operaciones comerciales. ¿Por qué? El fundamento de esto es porque el proveedor de inmovilizados no es una deuda comercial, es una deuda financiera. En contabilidad va a una cuenta 500, va a una cuenta 523, no empieza por 4. Otra Por pregunta, David. definición. Perdón. Disculpa que te he interrumpido. Vale, no te preocupes. Otra pregunta más. Por favor, ¿puedes explicar de nuevo el tema de anteproyecto y el cambio de baremo en la facturación personal, etcétera? ¿Cómo? El anteproyecto, el nuevo tema del anteproyecto y el cambio de baremo en la facturación personal, etcétera. Vale, el anteproyecto de ley, que este es el anteproyecto de medidas de simplificación para empresas, que no sé si saldrá, porque lleva no sé cuánto saliendo, y el anteproyecto lo que dice es incrementa los límites de pymes, cuentas anuales normales y micropymes, y los incrementan un 25%, ¿vale? Es decir,
si las obligadas a formular cuentas anuales normales estaban en 4 millones, perdón, me queda nada. Estos son los límites de cuentas anuales normales. Por debajo de estos límites, las empresas pueden formular cuentas de pérdidas y cuentas anuales abreviadas. ¿Vale? Estos son los límites de cuentas anuales normales. Pues estos límites puede que cambien, o hay una propuesta que igual no sale, a estos otros límites. Con lo cual, los que estaban aquí pasarán aquí. Ese es el tema. Si se aprueba la norma. Y cuando digo si se aprueba es porque en Consejo de Ministros ya se ha aprobado, pero me parece que como está la cosa políticamente, igual no llega a ningún sitio antes del 31 de 12, que tendría que ser la fecha límite en la que se pueda aprobar, y queda un mes. Ya hemos dicho, gastos subvencionables, pues el artículo 31.2, facturas que se pueden poner en la ayuda, ¿vale? No aplica a las entidades de derecho público, no aplica a todos estos. Pues digo también. ¿Por qué? Por definición también. ¿Vale? Poco más. Beneficiario, condición de beneficiario, IPA, ¿vale? Informe de procedimientos acordados. Para subvenciones superiores a 30.000 euros, por tanto, no aplica a las menores de 30.000 euros, no tengo que acreditar el cumplimiento de esto si recibo una ayuda de 10.000. Para los sujetos que hemos dicho antes, personas físicas y jurídicas con ánimo de lucro, no aplica entidades de derecho público, no aplica ese. Físicas y jurídicas, físicas, evidentemente, físicas con comercio, es decir, autónomos o profesionales. Y con ánimo de lucro, pues mercantiles. No aplica SFL, no aplica a otras en este caso, ¿vale? Cuando, salvo que las bases reguladoras prevean otro plazo, las administraciones lo están pidiendo en solicitud. No es en solicitud cuando debo acreditar el cumplimiento de la condición de beneficiario. Suele ser cuando me van a dar la ayuda, en resolución provisional, es lo lógico, ¿vale? Cuando me dice que lo tengo que acreditar en 10 días hábiles desde la resolución provisional, si no se puede obtener a tiempo, puedes presentar una justificación de que lo estás realizando y presentarlo antes de la concesión definitiva por procedimiento administrativo común. Y los efectos, pues acreditar el cumplimiento de la condición de beneficiario. Ojo, que puede ser comprobado, ¿eh? Ojo, que puede ser comprobado, ¿vale? Y aquí, pues yo creo que todos nos hemos encontrado con ayuda inmensamente grande con problemas del cumplimiento de la ley de pagos. Esquemita de aplicación. Personas físicas no aplica, estamos hablando del IPA. Personas jurídicas, estos son los límites, ¿vale? Aquí no son los que formulan cuentas anuales normales, sino los que formulan cuentas de pérdidas y ganancias normales, que son los límites superiores. ¿Y los límites cuáles son? 11.400 de activos, 22,8 de cifra de negocios y creo que son 50 y no 250. Creo que son 50 empleados, ¿vale? Esto lo corregiremos. En definitiva, si pueden presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, a priori con una declaración responsable. Si no, si deben presentar cuentas de pérdidas y ganancias normales, o un certificado de auditor o un IPA. Y aquí me quedo. David, simplemente una pregunta más. Yo animaría a partir de aquí a los participantes a que bueno, pues nos hagan llegar sus preguntas o contacten directamente con él para no extendernos mucho más, pero respondemos a la de Elena Silvestre, que es la última. Nos pregunta que qué tipo de pacto hay que hacer para realizar los pagos a 60 días en lugar de 30 días. ¿Es un pacto escrito? No tiene por qué un pacto válido en el tráfico mercantil. Que la factura del proveedor ponga 60 días, eso es un pacto implícito. ¿Vale? Si en la factura del proveedor pone 60 días, a priori ambas partes están aceptando eso. Sí que es cierto, y vuelvo a insistir, determinadas administraciones están pidiendo un acuerdo explícito. Yo no sé, como se dice aquí en Valencia, aquí paga mana, ¿no? Quien paga manda. ¿Podemos pleitear o no podemos pleitear? Perfecto. Pues muchas gracias, David. Me parece que me toca a mí. Gracias por todo, por tu brillante exposición y, bueno, en principio ya sabéis que le tenéis a vuestra entera disposición para resolver cualquier otra cosa que surja después. Bueno, me toca. Voy a, voy a intentar ser lo más Ahí lo breve tienes, ahí lo posible. tienes. Vamos a intentar compartir pantalla.
Me tienes que quitar la pantalla, David, para Ya lo he poder... quitado, ya lo he quitado. Fantástico. Vamos aquí. A ver si me deja esto. No sé si estáis viéndola, David. Sí, se ve, se ve. Se ve. Ahora. Fantástico. Perfecto. Bueno, pues en principio yo ya me presenté a primera hora. Fundamentalmente voy a intentar ir muy al grano contándoos las principales herramientas con las que podéis contar para financiar vuestra I+D+I. Yo creo que así de forma muy escueta y más o menos o realizada de una forma racional o de una forma más subjetiva o más en el inconsciente, fundamentalmente todo lo que hacemos a lo largo de un proceso desde que tenemos una idea hasta que ponemos el producto en el mercado es el producto, el servicio, el producto, servicio, etcétera. Lo que hacemos es tener una idea. Si lo hacemos de forma estructurada, generamos una idea, pasamos por un proceso de filtrado de esa idea, generamos unos test de concepto, solemos encuadrar dónde queremos que vaya nuestro producto, qué legislación le afecta, etcétera, etcétera. Hacemos un desarrollo de los primeros prototipos, validamos esos prototipos, los hacemos comercialmente, o sea, los hacemos viables comercialmente, les damos un escalado, hacemos unos test o unos testeos de mercado, lo ponemos en mercado y si funciona el producto va adelante, si no, pues se queda en un punto muerto, pero hemos hecho un proceso de I+D+I que nos ha llevado hasta ese punto de éxito o de no retorno. Ciertamente, casi todos los que tenemos un bagaje de mercado sabemos lo que sucede. De hecho, bueno, pues hay autores como Kotler, que es yo creo que el principal exponente del marketing moderno, que dice que aproximadamente de cada 10 productos que se lanzan al mercado, un 80% fracasan y solamente se quedan un 20%, con lo cual, bueno, pues el proceso de I+D+I tiene que ser algo que está en el ADN de cada empresa y rodando de forma constante, pues para que al final no acabemos cambiando nuestro dinero, sino que generando un proceso incremental o disruptivo, pues volvamos siempre al paso de ganancias. Dicho esto, me voy metiendo un poco en lo que lleva a hacer mi presentación. Yo fundamentalmente lo que trataré es de haceros ver cómo en cada punto en el que me encuentro puedo conseguir un tipo de financiación u otra para hacer viable mi proyecto o para de alguna forma minimizar el proceso inversor y que no salga todo de mi riñón. Esto lo voy a pasar porque es básicamente que explica quiénes somos. Nosotros fundamentalmente ya sabéis que somos una consultora, bueno, tenemos un bagaje, una experiencia, hay un amplísimo plantilla de profesionales contrastados con gran talento para poder dar cobertura a todas las necesidades empresariales que se generan, pero esto os lo dejo para cuando os enviemos la presentación que lo podéis ver y así no hablo de mi libro. Bueno, fundamentalmente aquí sí que quiero incidir. Hay aspectos que muchas pymes no saben y es que gran parte de las actividades que desarrollan y que creen que son la rutina de su día a día pueden ser de I+D+I, que un alto porcentaje de los nuevos procesos y productos en los que trabajan son I+D+I y que generalmente cuentan con personal que realiza investigación aplicada que es I+D+I. Hay aspectos obvios. Si tengo naturalmente un departamento de I+D y tengo un equipo de recursos humanos técnicos con grados, con másteres, con doctorados, pues probablemente sea capaz yo mismo de identificar que es personal que trabaja en I+D+I, pero hay veces que no me hago cargo de que una serie de operarios que están vinculados y trabajando en actividades de I+D, que tienen una expertise, aunque no hayan pasado por universidad, ni por grado, ni por FP, pero pueden avalar que son gente con inventiva y que han colaborado de forma fehaciente en esos proyectos, pues también pueden participar en el mismo. Por tanto, este proceso reflexivo se hace casi necesario en cada uno de esos tres puntos. Bueno, de ayudas ha dicho bastantes cosas David. Yo fundamentalmente lo que quiero es dejaros alguna pincelada y un pequeño mapeo, pero un mapeo, todo esto es muy grosso modo y tenemos que tener en cuenta que las ayudas generalmente se van repitiendo a lo largo de los distintos años o que en un momento determinado hay algunas que salen puntualmente o hay algunas otras que son como el Guadiana. Un año salen, otro desaparecen y otro vuelven a surgir con otro nombre. De las ayudas, fundamentalmente lo que quería era dejaros claras algunas cosas a la hora
pensar en solicitar una ayuda subvención. Fundamentalmente son conceptos que uno debe tener en cuenta antes de ponerse manos a la obra, antes de ponerse incluso a escribir o a participar de la ayuda. Y son conceptos que son claves a la hora de saber si puedo concurrir o no puedo concurrir a ella, si llego a tiempo o no llego a tiempo. Por ejemplo, ¿está abierta o no está abierta todo el año? ¿Está abierta todo el año o está abierta solo un periodo determinado de tiempo? El 80% de las ayudas que os vais a encontrar, tanto nacionales como regionales, van a tener un periodo de apertura y un periodo de cierre. Solamente hay unas pocas que están abiertas todo el año. Pues bueno, todo ese tipo de cuestiones las tengo que tener en cuenta a la hora de empezar a planificar que sobre el proyecto que voy a hacer quiero concurrir a esa línea de ayuda y que tengo que llegar con cierto tiempo. Por eso es bueno adelantarse a las convocatorias. ¿Cuál es el objetivo de la convocatoria? ¿Qué proyectos apoyan y cuáles no? Casi todas las líneas de ayuda lo que tienen es una serie, digamos, de autopistas por las que van a encarrilarse cada uno de los proyectos que se presenten. Yo puedo estar empeñado en una ayuda pues, por ejemplo, de inteligencia artificial, de sostenibilidad y de verde, de meter un proyecto pues de I+D agroalimentaria y no caber en esa línea de ayuda. Eso lo tengo que tener en cuenta. Si tienen efecto incentivador, o si no lo tienen. El efecto incentivador, David ha hecho una pequeña pincelada. Significa que si hay efecto incentivador, yo no puedo hacer ningún gasto ni incurrir en ningún gasto de todos los que van a conformar el proyecto hasta que no he presentado la ayuda. Si no lo tienen, pues naturalmente me dirán que son gastos ya realizados. El 90% de las ayudas tienen efecto incentivador. Si van a ser en concurrencia competitiva o no van a ser en concurrencia competitiva. Esto es otro factor muy importante. La mayoría de ayudas también son en concurrencia competitiva. ¿Qué significa esto? Pues que hay un baremo que va a cualificar una serie de aspectos relacionados con el proyecto. Pues cómo se ajusta a la línea de ayuda, la riqueza científico-técnica del proyecto, los recursos humanos y la formación y la cualificación que pueden tener, y luego aspectos pues de estoy ubicado o no estoy ubicado en una región más susceptible de darle el apoyo o menos susceptible, tengo un plan de igualdad, tengo un plan de control medioambiental para no contaminar, etcétera. Todo eso puede ir dando puntos. Y entonces al final lo que hacen es que bareman y hacen un corte en aquellas que cumplen una serie de puntuaciones determinadas. Si la subvención, o sea, si la ayuda va a ser una subvención, un préstamo o un mix de ambos. Puedo tener un fondo perdido, puedo tener simplemente un préstamo en unas condiciones favorables respecto a cómo se está, digamos, prestando el dinero en mercado, o puedo tener un mix de ambos. ¿Qué cuantía mínima y qué cuantía máxima de proyecto? Hay veces que recurren a nosotros clientes y ni siquiera llegan a esas cuantías mínimas o están intentando poner una cuantía en cuando lo lógico es ir a otra convocatoria de ayuda donde se encuentra mucho más cómodo y se encuentra todo más constreñido. Pues, por ejemplo, te pueden decir ayuda mínimo de 15.000 y máximo de 175.000. Y yo querer presentar un proyecto que su cuantía son 250 o 275.000 euros. Lo normal es no quedarse corto en esa línea que tiene un máximo de 175.000 y buscar una alternativa en otras líneas que surgen, que además en muchas ocasiones son complementarias. La duración mínima y la duración máxima del proyecto. Esto también es importante tenerlo. No es lo mismo que yo quiera hacer un proyecto en 4, en 6, en 8, en 10 meses que en 3 años. Lo normal es que me digan que los proyectos tengan una duración mínima y una máxima. ¿Qué partidas van a ser subvencionables? Recursos humanos, maquinaria, amortización de equipos de laboratorio puestos a disposición del proyecto, fungibles, costes indirectos, en fin, David también ha contado eso antes. Si se me exigen garantías o avales a la hora de adelantarme una serie de cuantías económicas para ir haciendo frente al proyecto. Si tengo que tener un capital social mínimo, hay ayudas que me dicen que con un capital social de 3.000 euros no me sirve para concurrir a ellas. Por ejemplo, las Neotec, si mal no recuerdo, exigen un capital mínimo de unos 20.000 euros. Si soy empresa en crisis, ojo, si soy empresa en crisis, no voy a poder concurrir a determinadas ayudas, a la gran mayoría de ellas. También hizo relación a ello a David en su ponencia, CENAE. Hay ayudas que excluyen una serie de CENAEs. Pues, por ejemplo, el CENAE de transporte o el CENAE de agencias de viaje suelen estar excluidos en las ayudas de la Comunidad Valenciana de IBACE. Suelen subvencionar más los CENAEs productivos, que suelen ser del 1 al 4 y pueden incorporar alguno del 6 relacionados con comercio por mayor, etcétera. Os estoy hablando de cabeza, pero por ahí van las cosas.
la antigüedad que tiene la empresa. Hay veces que si la empresa no tiene una antigüedad mayor a 3 años, no puede concurrir una serie de ayudas. Si soy gran empresa o si soy pyme, las grandes empresas están excluidas de una serie de ayudas, pero no de otras. Si están ubicadas en una comunidad autónoma o en otra están excluidas o no, o si soy pyme. La definición de pyme fundamentalmente habla a efectos del marco normativo de la Unión Europea de empresas que facturan menos de 50 millones de euros, que tienen menos de 250 trabajadores y que no se encuentran participadas por consorcios empresariales en más de un 25%, si no recuerdo mal. Si apoyan proyectos cooperativos o no apoyan proyectos cooperativos y qué requisitos de participación tienen esos proyectos cooperativos. ¿Puedo querer ir de la mano de otra empresa? Pues me lo invento, un proveedor o un cliente, pero tengo que tener claro que cada uno de nosotros tenemos que participar con unos mínimos tantos por ciento. Probablemente me exijan que si yo soy gran empresa, mi acompañante sea una pyme para poder realizar el proyecto, etcétera. Si voy a necesitar o no voy a necesitar una auditoría ROAC, si tengo que presentar un informe de que no daño el medio ambiente o simplemente una declaración jurada o lo que corresponda. Cada una de estas indicaciones viene siempre indicada en las bases. Si voy a poder pedir un adelanto o no de la ayuda, qué hitos de justificación voy a tener. Fijaros, todas estas cosas que os he dicho son esenciales a la hora de hacerme un primer planteamiento, porque hay veces que por una circunstancia, no cumplir una circunstancia de las anteriormente dichas, si las dictan en las bases, puedo quedar excluido directamente de ser un beneficiario de la ayuda. Y ahora, pues bueno, un esquema muy aproximado, muy grosso modo. Básicamente tenemos ayudas, disculpar porque esto se me ha modificado, os lo pondré luego en la presentación que os envía a todos. En nacionales hay unos, arriba había pretendido que hubieran unos que no tenían fecha de presentación. Los que no tienen fecha de presentación, por ejemplo, son los CEDET y PID, que son los de investigación y desarrollo de CEDETI, que están abiertos todo el año en una modalidad mixta de préstamo y subvención, o por ejemplo las ayudas inversoras para proyectos innovadores, que son las LIC y LICA. Esas las tendríamos abiertas todo el año. Luego, con fecha de presentación, pues tendríamos, por ejemplo, CEDET y Neotec, los PERTES, los Interconecta STEP. Y, por ejemplo, Interconecta STEP sería una de esas que os llamaba ayudas Guadiana. Surgieron hace unos años, estuvieron otros años sin convocar, el año pasado las volvieron a convocar. Estas son para proyectos fundamentalmente cooperativos entre empresas. El CEDET y Misiones. Por ejemplo, hay otra convocatoria que es Redes de la Agencia Estatal de Innovación, que también suele surgir todos los años y que este año, además, dentro de un par de meses, va a abrir una línea para el sector salud. Los espacios de datos de la Agencia Estatal de Investigación, los grupos operativos suprarregionales, todas estas serían, digamos, con ámbito nacional o que podrían involucrar a empresas ubicadas en todo el ámbito nacional y que se pueden beneficiar de una forma u otra. Con fecha de presentación, pues casi todas las comunidades autónomas tienen sus ayudas a la I+D. Pues en Andalucía tendríamos la STRADE para I+D inversión, Castilla y León 3/4 partes de lo mismo, en Comunidad Valenciana tendríamos las de IBACE+I, AVI, que ahora se han fundido y probablemente este año próximo salgan convocadas simplemente por IBACE+I. En Galicia tendríamos las de GAIN y GAPE, Murcia las de Info, en fin. Básicamente ahí tenéis la indicación de que en casi todas las comunidades autónomas tenéis un amplio campo de posibilidades para vuestras ayudas de I+D+I e incluso en ocasiones de inversiones en maquinaria, etc. He puesto las más relevantes, pero naturalmente no están todas. Digamos que os he hablado un poco de qué puedo hacer en ese momento en el que estoy intentando gestar el proyecto, en ese momento en el que pido una subvención para algo que voy a realizar. O sea, sería, digamos, por hablar de alguna forma, mi presente y mi futuro. Las desgravaciones fiscales llegan ya como un pasado, como parte de algo que ya he hecho. Las desgravaciones fiscales por I+D+I es una herramienta, yo creo que es la más interesante de todas y en principio está a disposición de prácticamente de todas las empresas que aborden I+D+I. Son compatibles con cualquier tipo de ayudas financieras. Además, en este caso, fijaros que os hablé antes de la concurrencia competitiva, no están sometidas a concurrencia competitiva. Nos van a permitir recuperar entre el 12% y el 59% de los gastos que realicemos. Vamos a poder recuperar gasto de proyectos realizados hasta 5 años atrás,
que esto es una cosa muy, muy interesante porque hay empresas que todavía no se habían puesto con todo este tema de las deducciones y que tienen proyectos que han realizado y pueden en este momento sacarles punta. Y además, a todos aquellos proyectos que en principio he hecho aflorar, si no puedo desgravarlos por alguna circunstancia relacionada con la cantidad de impuestos que pago, porque hay una máxima sobre la cuota, puedo conservar mi crédito fiscal para los próximos 18 ejercicios, de forma tal que ese dinero lo tengo en una bolsa, llegado cada momento propicio para poder, digamos, desgravarlo, puedo hacerlo. Tienen un efecto inmediato sobre nuestras finanzas. No requiere, ya os lo comenté eso antes, no requiere éxito del proyecto, es decir, la I+D+I puede salir bien o puede salir mal. Y tiene además una herramienta que es que puede hacerse monetizable, cumpliendo una serie de requisitos que ahora veremos. Bueno, básicamente uno puede, digamos, realizar sus deducciones fiscales con una serie de garantías jurídicas que van de menos a más. Uno puede llegar y aplicárselo directamente sin tener ningún tipo de certificado, pero podemos ir avanzando en seguridad jurídica, podemos obtener un certificado por parte de un organismo que está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, y de esa forma hemos ganado una seguridad jurídica amplísima de cara a que si tenemos una inspección de Hacienda lo vamos a tener todo muchísimo más fácil de defender. De la otra forma también podríamos defenderlo teniendo nuestra memoria técnica, nuestra memoria económica, pero conforme vamos avanzando pasos y certificamos con estas entidades, pues ganamos muchísima más seguridad jurídica. Bueno, esto básicamente es simplemente lo que habla la normativa de qué es una investigación, qué es un desarrollo y qué es una innovación tecnológica. El otro día en una charla ponía, por ejemplo, pues el ejemplo de una persona que estaba, un amigo que estaba un día sentado en un olivo y dijo, oye, el olivo me parece que aguantando esos rigores ahí donde está en ese campo debe de tener algo. Bueno, pues esa primera persona que se sentó y que pensó que el olivo debía tener algo y cogió las hojas del olivo, las ramas y cualquier otro reservorio como los huesos de la oliva y descubrió investigando que había una serie de polifenoles que tenían una serie de actividad antioxidante, antiinflamatoria o antimicrobiana o anticancerígena o lo que pueda ser, la oleuropeína, hidroxioleuropeína, pues estaba haciendo una investigación. Cuando en un momento determinado se sacó ese ingrediente y una industria cosmética decidió que podía, uno de los antioxidantes descubiertos podía ser efectivo pues para en un momento determinado mejorar el efecto antiedad o para alargar la vida útil y conservar microbiológicamente mejor ese cosmético a lo largo del tiempo, pues hizo un desarrollo tecnológico y cuando en un momento determinado esa empresa pues decidió que ese producto, implementándole otra serie de ingredientes, mejoraba también sustancialmente respecto a lo que había, hizo una innovación tecnológica. Estábamos en los diversos pasos, ¿no? Es por poner un ejemplo y no irme tan a lo estrictamente burocrático de la definición. Los porcentajes deducibles, bueno, se hablaba entre el 12 y el 57, pero básicamente comenzaríamos por lo más bajo. El 12 es cuando hay un gasto de innovación tecnológica, el 25 es el gasto calificado como tipo general para un ejercicio de I+D y el 42 es cuando no ha habido investigación los 2 años previos o el 42 se aplica, es una norma que parece complicada pero que es fácil, se aplica siempre al exceso de la media de los 2 últimos años. El resto, digamos que hay que aplicar el 25%. Y para llegar a ese 59, esto es mucho más complicado, pero esa deducción adicional del 17% se aplicaría cuando el personal investigador está adscrito en exclusiva a actividades y más de ello. Esto es complicado de demostrarlo. Bueno, los gastos, esto ya os lo comenté también con el tema de ayudas, pero fundamentalmente lo que se puede poner es personal, las horas de personal dedicadas al proyecto, materias primas que han sido consumidas para la realización del proyecto, amortización contable y arrendamientos de equipos que podamos utilizar en el proyecto, gastos de subcontrataciones, colaboraciones externas, pues de gastos de un centro tecnológico que me ha hecho la I+D+I, una ingeniería que ha podido darme cobertura de subcontrata, como decía David en el proyecto, etc. Bueno, la deducción se aplica de forma muy sencilla. Yo tengo unos ingresos, tengo unos gastos que son la cuenta de explotación, obtengo unos beneficios. Al beneficio le aplico el tipo de gravamen, que es sobre el que
me aparece una cuota íntegra ajustada y a la cuota íntegra ajustada es a la que le aplico la deducción por I más D más I y me queda el importe que debo de pagar en el impuesto sobre sociedades. Las opciones de aplicación, por eso os decía que uno se puede guardar el crédito, es que solamente puedo aplicar deducción hasta reducir un 50% a la cuota íntegra. Más del 50% imposible. Sí es cierto que existe una herramienta, sobre todo para el proyecto que se ha hecho en el ejercicio inmediatamente cerrado, que es la monetización. Puedo solicitar a la agencia tributaria la devolución del importe que me corresponde desgravar como consecuencia del proyecto de investigación, desarrollo e innovación que he hecho, pero aquí me van a poner una serie de premisas. Me van a poner unas premisas que son tu proyecto debe de requerir un informe motivado vinculante, con lo cual debo de pasar por un proceso de certificación con esa entidad de la que antes os decía. Cuando el proyecto llega certificado, tengo que irme al Ministerio de Innovación, pedir un informe motivado vinculante, que la certificadora me cobra un dinero por certificarme el proyecto, pero el Ministerio no, simplemente es un trámite que hay que hacer, y cuando tengo ese informe motivado vinculante es cuando en principio puedo hacerme cargo de la monetización. No es que pida la monetización cuando tenga el informe motivado vinculante, puedo pedir la monetización e ir cumpliendo todo ese proceso a lo largo de un tiempo, que más o menos suele durar un año y medio. Es decir, la consigno en el impuesto sobre sociedades inmediatamente de donde voy a consignar ese proyecto. En el siguiente es cuando la pido y aproximadamente tarda en llegar el informe motivado otros meses, de forma tal que se nos va un año y medio. Una premisa: que la agencia tributaria se queda un 20% de ese dinero que me corresponde desgravarme. Es decir, si tengo 100.000 para desgravar, me van a hacer cash 80.000 en cash y ellos se van a quedar 20.000 euros, que nunca voy a recuperar. Luego me ponen otra serie de premisas que ahora después os las comento. Intento no enrollarme mucho más. Bueno, los pasos serían identificar el proyecto de I+D, preparar toda la documentación necesaria, tanto científica como económica del proyecto, elaborar la memoria tanto técnica como financiera, presentar esa memoria técnica y financiera a la entidad certificadora, que la lleva un experto, para que nos certifiquen como que el proyecto es de I+D más I y que se ha incurrido en el gasto que decimos que se ha incurrido, y a partir de ahí aplicarlo en el impuesto sobre sociedades. Bueno, esto no voy a entrar, es un poco para que veáis cómo un proyecto tipo puede desgravar en el impuesto sobre sociedades. Enrique, Bueno, sí, perdón, te interrumpo, pero hay una pregunta sí, en por el favor, chat. es que yo no puedo verla en este momento. Sí, Sí, dime, perdona. te lo digo. ¿El desarrollo de programas informáticos internos podría considerarse I más D más I a los efectos de la deducción? El desarrollo de productos informáticos se podría considerar I+D+I. Simplemente se trata de ver que efectivamente o hay una disruptiva muy grande respecto a lo que se está haciendo. Disruptiva digo porque cabría dentro de la I+D, o hay un incremental, que sería más la innovación. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es un elemento de desarrollo de software que no esté en el mercado. Pueda darme cobertura a mí a nivel interno o pueda utilizarlo para vendérselo a clientes. Pero siempre tiene que haber un elemento disruptivo y que aporte naturalmente pues un desarrollo y una ventaja fundamental. La norma general nos dice que casi todas las actividades de desarrollo de software están en este momento considerándose más innovación que I+D, pero habría que verlo con detalle, lo tendrían que ver los técnicos especializados en TIC, bueno, en este caso, como estoy hablando de mi libro, de nuestra consultora, y ellos ya sabrían un poco en qué cajón meterlo, si en I+D o en innovación. Pero sí, efectivamente, si no es una cosa que esté en el mercado, por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo lo que quiero hacer es establecer un ERP propio, pues probablemente no sea ni investigación, ni desarrollo, ni innovación, porque ERPs hay de 34.000. No sé si he respondido a la pregunta. Continúo. Bueno, esto es un poco para que vierais, os decía, los ejemplos, lo que suele ser las desgrabaciones, si ha habido I+D años anteriores, etcétera. Creo que está bastante bien explicado, pero en cualquier caso, fundamentalmente lo que venía a deciros es que, por ejemplo, si yo he hecho un proyecto de investigación y desarrollo en el año 2019, que es el año que tenemos como referencia, que está calificado como de I+D en 200.000 euros,
pero el año pasado hice 100.000 euros, tengo una media de los años anteriores de 50.000 a la que le voy a aplicar el 25%, esto era lo que os explicaba antes. A los 150.000 restantes, que es el exceso de la media de los 2 años anteriores, le voy a aplicar el 42%. Por tanto, voy a ahorrar o voy a aplicar una deducción de 12.500 a los primeros 50.000 y de 63.000 a los 150.000 restantes. Son ejemplos que yo creo que están bastante claros. La monetización, fundamentalmente, yo tampoco voy a incidir en este momento. Si alguno tiene interés, la podemos tocar de forma bilateral, pero fundamentalmente lo que implica es que, lo que os decía, que puedo hacer viable el cash del proyecto. Tengo una serie de premisas que, por ejemplo, la cantidad de vuelta no puede superar los 3 millones de euros en actividades de I+D y el 1.000.000 de euros en actividades de innovación tecnológica. Entiendo que es difícil pasar estos límites o estos umbrales y hay una serie de requisitos para poder hacerla efectiva. Uno es un requisito temporal que ha de transcurrir un año desde la finalización del periodo impositivo, eso ya os lo había comentado. Otro de requisito de mantenimiento de la plantilla media, la plantilla que está escrita actividades de I+D la debo de retener al menos un par de años. Otro es el de reinversión, que esto generalmente en empresas que tienen una dinámica, lo que os decía, innovadora, es también relativamente fácil, que simplemente es que el importe equivalente a la deducción que se me ha abonado la tengo que seguir reinvirtiendo en I+D o en elementos de inmovilizado material o activo intangible que estén afectos a actividades de I+D o innovadora durante los 2 años siguientes, que también es relativamente sencillo. Y esto también os lo comenté, para poder monetizar he de obtener un informe motivado vinculante para poder hacerlo efectivo. Bueno, si no los cumplo, naturalmente, pues lo de siempre, lo que nos pasa incluso como individuos, que debemos de hacernos cargo de aquello que dijimos que nos desgrabábamos, devolverlo y devolverlo con intereses. Y poco más. He intentado ir un poco rápido para no aburriros. Me tenéis a vuestra entera disposición, igual que a David, para resolver esto de forma bilateral. Sí, comentaros antes de terminar que existen otras herramientas como las bonificaciones por personal investigador a la seguridad social, herramientas de capitalización del conocimiento como pueden ser el Patent Box, o ahora hay una de moda que también es un poquito más tiene su intríngulis, que es el Tax List, para actividades de I+D+I. En fin, hay otra serie de herramientas, pero que creo que son, digamos, de menos difusión y que en este momento lo interesante era priorizar las dos herramientas o las dos armas que hay más a disposición de las empresas, que son las ayudas y las desgravaciones fiscales por I+D+I. Y nada más, muchas gracias. Pues si no hay nada más, os damos las gracias por vuestra asistencia. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Recibiréis tanto la presentación de David como la mía. Estamos a vuestra entera disposición y ya sabéis que para cualquier cosa, uno u otro, encantado de responder aquello que consideréis. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Hasta luego. Adiós. Gracias.